entendieron la clase de hoy. Vamos con el problema número 1. Ahí tenemos el siguiente circuito, donde tenemos la central hidráulica Cadillal. ¿Se ve bien ahí la presentación? Sí. Sí, ingeniero, se ve. Bueno, acá tenemos central hidroeléctrica Cadillal, tenemos el transformador, la línea de 13, después está el trafo y el lado de 132. Y bueno, tenemos toda esta línea, que es la que llega de Cadillal hacia Tucumán Norte, que también es de 132. Como verán, acá tenemos los datos de todo lo que es la central hidráulica. Tenemos la potencia nominal aparente, la potencia activa, bueno, las tensiones nominales, la reactancia sincrónica de la máquina. Después, por otro lado, en el mismo orden, llegamos al transformador, la potencia nominal aparente, los datos del equipo, la tensión nominal, la relación de transformación y, bueno, el lugar del equipo. La línea de Cadillal Tucumán Norte, tenemos los datos, la longitud de la línea, la tensión de la línea, la potencia en milímetros de la línea, tenemos la corriente nominal, y bueno, la parte que hace la reactancia, y bueno, la reactancia inductiva, capacitiva y la parte resistiva. La idea de esto, ¿cuál es? Primero, es determinar las cantidades base, o sea, tensión base, potencia activa base, reactiva base, bueno, impedancia base y las corrientes base para cada zona. Nos da que tomemos como base cuanto a potencia, 100 MVA, y desde el lado de 132. Si nosotros partimos, como verán de la línea, recuerden lo que se vio en clase, acá tenemos nosotros que el que nos determina las tensiones, la potencia base es la misma para los dos lados del circuito. Lo que nos cambia es las fronteras que cambian son en los transformadores. ¿Cómo? Sí. Bueno, como les decía, tenemos la potencia base, que fíjense que para el lado de alto, para el lado B, más norte, y para el lado de baja, tenemos los valores. La potencia base es la misma, las que cambian son las tensiones base. Hacia un lado, tenemos hacia el lado de baja los 13,2 y hacia el lado de alta los 132. Acá, como podrán ver, que es lo que tenemos que calcular, potencia activa aparente y bueno, potencia reactiva equivalen al mismo valor. Ese base es la misma para todos los casos. Ahí tenemos la potencia aparente, la activa y la reactiva. En el caso 100 megavoltamperios, bueno, para cada una, 100 megavatios en este caso. Y como verán, si nosotros nos paramos como tensión base del lado de 132, quiero calcular la tensión base del lado de baja, multiplicamos la tensión de 132 por la relación de transformación y obtenemos los 13,2 kilovoltios del lado de baja para la central. Así está, aguas abajo del tráfico. La Z base, que tenemos acá la tensión base del lado de baja sobre la potencia base, con lo cual para este lado, como verán, tenemos 1,7424 ohms. Para el lado de alta, si hacemos lo mismo, verán que acá tenemos 1,7424 ohms. La corriente es la potencia base sobre raíz de 3 y con la tensión de base del lado de alta que estamos tomando acá, tenemos 437,38 amperes. Ingeniero, ¿Sí? la potencia batada y la reactiva la tomó de base así de forma arbitraria, no necesariamente. Son datos son los datos de la base que tomamos para el circuito. Ah, así está el enunciado. No, acordate la regla que cuando se define la potencia base aparente, sí, la activa y la reactiva tienen la misma unidad. Perfecto. O sea, si yo tengo 100 MVA de potencia base aparente, voy a tener 100 megavatios, de potencia base activa y 100 MVAR de potencia base reactiva. Habría que cambiar ahí las unidades, Benjamín, ¿no? Correcto. Pero se mantiene la magnitud. Gracias. Bueno, entonces ahí teníamos la corriente, que hemos tomado para el lado 1. Hemos dicho anteriormente es simplemente 437,37. Se le escucha bajo. Se le ha caído. Se le escucha bajo. ¿Ahí se escucha mejor? No. Sí, está como lejos el micrófono. A ver ahí. Vamos a hablar un poquito más fuerte. ¿Se escucha o...? Ahí va mejorando.
ya lo vamos a hablar bien cerquita. Siguiendo el circuito, la idea de este circuito es trasladarlo a los valores por unidad, donde, bueno, nos queda el generador como fuente de tensión, acuérdense, con la reactancia sincrónica. Al transformador lo representamos a través de la reactancia del trafo y a la línea a través de la impedancia. Hacemos los cálculos, acuérdense que esto era, bueno, la reactancia sincrónica es por unidad y se multiplica por el Z base del generador sobre el Z base de la zona. Que una vez que transformamos y hacemos los pasajes de unidades, fíjense que era esto, es lo que es Z base del generador por los valores nominales. Si dividimos nos quedaría V cuadrado, que es el de la zona, ¿eh?, con respecto a ese B. Directamente yo acá lo que estoy haciendo, para no estar haciendo la división, es lo multiplico e invierto numerador con denominador. Una vez que tenemos eso, acá tenemos para la reactancia sincrónica, tenemos para el X del trafo, reemplazamos con los valores correspondientes. Fíjense en este dato del problema. Acá tenemos los 13,8 kilovoltios sobre los 7 megas que tiene el equipo. Esos salen de la tablita. Fíjense acá la potencia nominal están dentro de los datos de la hoja número 1. Trabajando de esa manera, reemplazamos acá los valores, con lo cual, fíjense, nos queda que la reactancia sincrónica es de 21,094 por unidad. Y haciendo los mismos cálculos para el trafo, tenemos acá 132, bueno, nos termina quedando 0,7 por unidad. Al Z de línea, que es este que tenemos acá, lo calculamos como el Z de línea respecto a su Z base de la zona. Hacemos las divisiones correspondientes y nos termina quedando 0,0226 más J0519 por unidad. Ahora, el ejercicio a continuación nos pedía que si el generador de la central hidráulica, el Cadillal, está operando en su punto de operación nominal y la tensión en bornes es de 1 por unidad, determine cuál es el aporte de potencia activa y reactiva en megavatios y megavoltampers del este Tucumán Norte, calcule la tensión en barras de alta tensión del Cadillal y el Tucumán Norte, y calcule la tensión interna del generador. Bueno, acuérdense, la potencia nominal aparente es igual a la potencia activa más J, la potencia reactiva. Haciendo los cálculos, finalmente obtenemos los valores que son del punto nominal de operación. Nuevamente, como verán, nos referimos a la tablita 1. Acá tenemos la potencia aparente y acá tenemos la potencia activa. Esos son datos del ejercicio. Una vez que los desarrollamos, calculamos la corriente por unidad, la corriente nominal sobre la corriente base. Para esto, fíjense, la corriente nominal sale del siguiente cálculo. Hacemos los valores, nos da 292,858 amperes. Pasándola por unidad, nos queda que es 0,0669. Ahora, lo que nosotros decíamos es, tenemos la tensión en Tucumán Norte y hay que calcular la tensión en el lado de Tucumán Norte. Entonces, tomamos que en bornes 1 por unidad y le restamos la corriente por unidad, que viéndolo acá, fíjense, tenemos entonces, acá en bornes tenemos 1 acá, y tenemos la suma de las dos impedancias. Finalmente, fíjense acá, nos queda 1 menos 0,05516, nos queda que en Tucumán Norte, la tensión de Tucumán Norte es 0,94, 0,95 prácticamente. Multiplicándolo por la base, que era 132, nos termina quedando 125,318 kilovoltios. En el caso de la tensión interna, recuerden de la clase anterior que vimos en máquina sincrónica, tenemos el valor 1 por unidad más la caída interna del equipo. Y ahí usamos la reactancia sincrónica multiplicado por la corriente. Haciendo los cálculos, nos da 2,41 por unidad. A eso lo multiplicábamos por la tensión, acuérdense que es tensión de fase, o sea, son los 13,8 que van acá sobre la raíz de 3, multiplicamos por 2,41 y tenemos 18,36 kilovoltios. Como para repasar y para tener una idea de la magnitud, cuando hicimos el modelo de la máquina sincrónica, calculábamos la caída interna y fíjense que en este caso, haciendo los reemplazos para una máquina similar, no es la misma, pero fíjense que la orden está en 19,32 kilovoltios, mientras que lo que calculamos nosotros está en 18,36 kilovoltios. O sea que son muy similares los valores, entonces el dimensionamiento está correcto para este equipo con respecto al otro.
Eso era modo de repaso. Entonces volvemos acá, terminábamos con los cálculos y con eso está completo el punto número 1. El punto número 2 ya es un poquito más complicado porque trabajamos con 3 generadores, cada generador cuenta con su trafo y bueno, y están las uniones de línea. Recuerden, como decía el ingeniero, las potencias bases son las mismas en todo el sistema y lo que va cambiando es dependiendo de dónde teníamos la tensión base, que para este caso nos pide el ejercicio y que tomemos 20 kilovoltios a partir del generador número 3, que es el que está acá abajo. La tablita estas son los datos de los generadores, de los 3 generadores y de los trafos. Ahí están los datos, cada uno están representados de nuevo acá, que es el generador 3, 300 megavoltamperios, 20 kilovoltios y la reactancia sincrónica del 20%. Después tenemos acá la tensión base, que la tomamos en 20, la potencia base en 300 MVA. Bueno, y la potencia activa, recuerden, como vimos recién, que es la misma, 300 este es megavatios, hay que cambiarlo. Bueno, y la tensión del lado de base, en el lado del generador 3, 20 kilovoltios. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a ver las bases que vamos a tomar para la tensión. Fíjense, lo que tendríamos que hacer es ver la relación de transformador del transformador número 3 con su relación de transformación. Obtenemos la tensión base para el lado de las líneas. Que ya está resuelto, vamos a ir viendo paso por paso cómo tomamos cada uno. Entonces acá tenemos que para el lado de línea tendríamos que considerar una tensión base de 200 kilovoltios. Mientras que los otros trafos también definen otros sectores, acuérdense, el lado de baja, el lado de alta, tomando siempre la relación de transformación. Fíjense, para este lado nos queda una tensión de base baja para el generador 2 de 22,22 kilovoltios, mientras que para el generador 1 tenemos 20 kilovoltios. Y fíjense, eso sale de los datos acá, 220 sobre 22, 10 la relación de transformación. 200 sobre 10 tenemos los 20, mientras que para este lado tenemos 200 sobre 9. Y ahora vamos a seguir para ver de dónde salen los valores. Ahí tenemos el caso del trafo, tenemos el trafo 2. Sí. Sí. No, se pone la base que vos querés. En este caso te están asignando una base de 100 MVA. Te pueden dar cualquier otro valor, pero vos tenés esa base para hacer los cambios. En definitiva va a ser los cambios de base, en tal caso. Entonces ahí lo estás tomando fijo el ejercicio, está dando el dato para que lo tomes fijo como 300 MVA. Ingeniero, Sí. se lo escucha muy bajito. A ver ahí, ¿se escucha mejor si me acerco un poco más? Sí, sí, un poco mejor. Parece que hay problema del micrófono, porque por rato se escucha perfecto y por otro rato como que se le va la voz. No, ya vamos a tratar de hablar un poquito más cerca. Bueno, como verán, acá los trafos, el único que son 3 equipos distintos para el trafo 2, donde tenemos 3 trafos diferentes, de 100 MVA cada uno. Y bueno, tenemos la relación estrella-triángulo de 130 a 25 kilovoltios. Y el UK es del 10%. Acá tenemos la configuración del trafo, tenemos la U de línea, tenemos 130 y del otro lado tenemos los 25 kilovoltios. Fíjense en la base que toma el trafo, acá tenemos los valores, esta es la base de 200 que tenemos del lado de alta, está indicado que son 3 equipos. Para la parte del triángulo, recuerden, U de línea es igual a U de fase, 25 kilovoltios, mientras que en estrella, recuerden que la U de fase es 130 y la U de línea 130 por raíz de 3, 225. Tenemos los 3 equipos de 100 MVA, por lo tanto nos dan los 300. Y calculamos para el trafo 2 la constante K. Raíz de 3 por 130 sobre 25, bueno, fíjense, finalmente nos queda que es igual a 9. Entonces, en función de esto, la tensión de base para el lado del transformador número 2 nos queda igual a 200 sobre 9, que es igual a 22,22 kilovoltios, que es lo que estábamos representando para este lado, fíjense. Bueno, de ahí lo que hacemos es ir generador 1, generador 2, generador, y así sucesivamente vamos viendo para trazar el unifilar final. Entonces, la potencia aparente por unidad es la S del generador 1, la aparente sobre la potencia base. Reemplazando los valores nos queda 0,66 por unidad.
La tensión 1 por unidad es la tensión del generador 1 sobre la tensión base. Para este caso es 20 sobre 20 kilovoltios, nos queda el 1 por unidad. Con esto calculábamos el cambio de base para el generador. Entonces teníamos que el X del generador 1 era el valor en por unidad. Recuerden que este es 15%, o sea, 15 sobre 100. Tenemos acá la tensión de 20 al cuadrado sobre los 200 del equipo por la base. Esto sería la potencia base y esta es la tensión base. Finalmente nos queda que el X del generador 1 es 0,225 en por unidad. Haciendo lo mismo para el generador 2, vamos viendo que la potencia 2 por unidad aparente es de 1. La tensión 2 por unidad nos queda 0,81 y el X del generador 2, reemplazando los valores, tenemos el 20%, 20 sobre 100 nos da el 0,20, tenemos la tensión del equipo al cuadrado sobre la potencia y la potencia base sobre la tensión base al cuadrado del equipo. Finalmente, 0,1312 por unidad. Hacemos exactamente lo mismo con el generador 3. Nos queda en por unidad la potencia aparente de 3, 1, la tensión 3 en por unidad es de 1 por unidad, y el X del generador 3 nos termina quedando, fíjese, igual a 0,20. Esto es un 20%, 20 dividido en 100, y esto se simplifica, con lo cual nos termina quedando 0,20. Para trabajar los transformadores, fíjense, acá tenemos el X del trafo 1, X trafo 2 y X trafo 3. Esta es la ecuación que la que tomábamos, es la X de cada trafo, es el UK sobre 100, por la tensión del trafo sobre ese nominal del equipo, un nominal al cuadrado sobre ese nominal, y por la potencia base sobre la tensión base al cuadrado. Reemplazamos nuevamente los valores y nos queda 0,121 en por unidad, 0,1266 en por unidad y finalmente para el trafo 3, 0,121 por unidad. Vamos a la línea, trabajamos con la línea, es Z por la S base sobre la tensión base al cuadrado, ¿verdad? Este es el Z por unidad sobre, sería el Z del lado S que estamos tomando. Hacemos la multiplicación y finalmente tenemos que 133,33 ohms. Para la línea 1... Ingeniero, Sí, cuando calculábamos la reactancia del generador, sí. ese 0,15 no es por el UCA porcentual, no lo deberíamos multiplicar por 15 en vez de 0,15. ¿Cuál? Fíjate que acá te está dando en por ciento. Entonces tomábamos el valor, lo dividimos en 100. Y ahí tenemos el X sincrónico, el X del trafo. ¿Está? Sí, pero cuando en el trabajo de transformadores, cuando calculábamos el Z equivalente, era el UCA porcentual por la impedancia base. Y yo apliqué, lo multipliqué en por ciento y me daba correcto, digamos, me daba igual el valor. El UCA, nosotros siempre estamos trabajando en por unidad, ¿sí? Sí. Entonces el UCA que va en la ecuación es 0, algo va a ser en el caso de los transformadores, ¿sí? Si vos le estás poniendo el UCA porcentual, no el UCA en por unidad, tenés que dividir en 100. Bien. Ah, bien, bien. Así como está en la fórmula, ¿sí? Ahí dice UK sobre 100, entonces se entiende que es el UK porcentual, ¿no? En este caso es 10. Si no, directamente tendría que haber puesto 0,1, sin dividir en 100. Bien, bien. Una vez que tenemos esto, pasamos a los de línea, y ahí están los valores, hasta veces, fíjense que están acá cada una de las líneas, recordamos la diapositiva. Acá están los valores de línea, fíjate, J75, J75 y J50. Entonces tomamos 1, 2 y 3. Con esos valores calculamos lo de línea, fíjate acá está 75 por la potencia base sobre la tensión base, que acordate que era 200 para el caso de las 3 líneas, la potencia base es 300, bueno, lo vamos multiplicando y acá nos queda 0,5625 por unidad para la línea 1, 0,5625 por unidad para la línea 2 y el 0,375 para la línea 3. Todo esto a qué nos lleva, los valores estos que calculamos es para armar el circuito de la siguiente manera.
Ahí tenemos el generador 1, el que está conectándose a la barra. Fíjate acá, entonces ya reemplazamos por el modelo este. Tenemos el generador 1 con S por unidad en 0,66, U por unidad de 1, lo vas viendo el generador 2 con los valores que calculamos, generador 3. Y acá viene la reactancia sincrónica por unidad, la reactancia del trafo por unidad y el X de la línea por unidad. Con esto queda completo el ejercicio número 2. ¿Se entiende? O sea, la idea era pasarlo al circuito eléctrico, al sistema por unidad, en donde todo el trabajo realizado que se hizo es delimitando las distintas zonas para poder llegar al circuito equivalente que está al final. ¿Estamos hasta ahí? Que es este el que nos queda. Ese termina. Con esto tenemos el circuito por unidad. Nos queda, vamos ahora al problema número 3. En el problema número 3 nos dan dos equipos, dos transformadores. Trafo 1, 30 MVA, 132, 13,2. Con el UCA porcentual, fíjate acá nuevamente está el por ciento. El trafo 2 es 20 MVA, 132, 13,8, con un UCA del 15%. Operan en paralelo. Nos pide determinar la carga que toma cada uno si la demanda es de 30 MVA con un factor de potencia 0,95 en atraso. Nos dice que tomemos como potencia base 30 MVA y tensión base 13,2. También nos pide que al mismo resultado lo verifiquemos utilizando la tensión base, pero del lado del 132 para el trafo 1. Como verán, acá está el circuito en paralelo, la corriente 1, corriente 2, la corriente total, X del trafo 1, X del trafo 2 y la demanda que tenemos acá, la carga. Potencia base 30 MVA, tensión base 13,2 kV. Bueno, acá con los datos de partida de base, tenemos acá los datos de los equipos, tenemos la demanda y bueno, calculamos el Z por unidad, fíjense, para el transformador 1, nuevamente como estaba en por ciento, 10 sobre 100, y hacemos las multiplicaciones correspondientes, 0,1 por unidad para el trafo 1, mientras que para el trafo 2 nos queda 0,2459 por unidad. Y ahí sacamos el valor de Z equivalente, que era como es un paralelo, es el producto sobre la suma, reemplazando con los valores de cada uno, fíjense, tenemos el producto de 0,1 por 0,2459 sobre la suma de ambos. Y esto en total nos da un 0,071 por unidad. Ahí tenemos, fíjese, en la corriente total por el Z equivalente nos da la tensión total y acá, bueno, la tensión de cada rama, las tensiones son iguales al ser paralelo y podemos calcular I1 como haciendo un divisor de tensión y ahí tenemos los dos valores. Para I1 es 0,710 por I total y para I2, esto hay que corregirle también, nos queda 0,29 por I total. Fíjense que las tensiones de base del trafo 1 a 13,2, ahora para el otro lado en alta tenemos, para el otro lado en alta 132, acá tenemos 13,2 y el otro 132 por la relación de transformación, fíjense que el otro trafo nos queda 126,26 kV. El X del trafo 1, que ya lo hemos calculado, 0,1 por unidad, y el del trafo 2, 0,2459 por unidad. Pasamos a la que sigue, acá hacemos la potencia, S1 por Z1 igual a S2 por Z2, reemplazamos los valores y dejamos S2 en función de S1, finalmente acá nos queda el valor, reemplazándolo en el sistema, nos queda que la demanda era 30, nos queda S1 más el equivalente de S2 que es S1 por 0,47, sacando factor común, finalmente nos queda S1 igual a 1 más 0,47, y el resultado era 30, la demanda. Fíjense que una vez que despejamos, nos queda S1 igual a 21,321 en MVA, y finalmente, de los 30 que toma, le descontamos el valor este y obtenemos S2 en 8,678 MVA. Con esto quedaría completo el práctico número 11, que es el sistema por unidad. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Hola? No, Inge. No, Inge. No, Inge. No, ingeniero, está claro. Perfecto. Bueno, y que con esto damos por concluido el trabajo práctico número 11. No sé si quiere agregar algo. No, si está entendido. Lo único que quiero que
que les queden claro la metodología, son las reglitas que hay que mantener, que la potencia base es la misma para toda la red, ¿sí? Y que hay que ir calculando las tensiones bases de, digamos, de una sección hacia la otra mediante la relación de transformación, ¿sí? Y bueno, hay que tener cuidado cuando aparecen esos transformadores monofásicos, ¿sí? Hay que tener cuidado ahí lo que es la tensión que hay que tomar, ¿no? ¿Listo? ¿Y qué? Bueno, Creo que en en el problema número 2 está un poquito más aclarado el tema de cómo van delimitando cada equipo a su lado y aguas arriba y aguas abajo. Que eso coincide con las reglitas que hay que tomar. y la otra cuestión es, bueno, fíjense ahí, todas las reactancias están todas las impedancias son reactancias. Si hubiéramos tenido resistencias más reactancia, bueno, la impedancia base también es la misma, ¿no? Así como la potencia base es la misma tanto para la potencia activa como para la reactiva, la impedancia base es la misma para la resistencia como para las inductancias, ¿sí? Bueno, Perfecto. seguimos con la teoría entonces. Listo. Bueno, además está que tenemos los 10 días. Por decir, ingeniero, los 10 días para la entrega del plan. Sí, Pero bueno, cuando lo tenga, porque si no es eso, ya va a ser para. sí, lo ideal es que lo entreguen el 8, Y que no pero bueno, sí, si no, bueno, pero bueno. lo pueden enviar, no hay problema. Sí, lo que no está definido todavía es cuánto va a durar el receso. Bueno, en función de eso lo que volveremos antes o después, ¿no? Y de igual modo, en que cuando tengamos alguna duda o algo, también vamos a ir comentando en el grupo de WhatsApp. Sí, sí, sí. Ingeniero, Sí, diga. cuando se refiere que se reanudan las actividades, se refiere a las clases virtuales. Y sí, por ahora son las clases virtuales, según lo que han dicho el ministro de Educación. Lo último que se va a reanudar presencial son en el nivel universitario, porque es el que está más preparado para el tipo de enseñanza virtual. Perfecto. Bueno, Ingeniero, sí, disculpe, suponiendo que volviendo del receso se reanudaran las clases presenciales, sí. ¿nos acribís ya ahí nomás con todos los parciales o vamos a ir graduando? Yo todos los años siempre arreglo con los alumnos cuando quieren cuando quieren que se les tomen los parciales. El problema es que ustedes siempre piden una semana más, una semana más, una semana más, y al final no terminan de rendir. El año pasado he terminado de rendir los parciales ya fuera de la fecha de entrega de planilla. Entonces hay muchos que se han tenido que volver a inscribir para que yo le pase la nota este año. Y bueno, y eso se terminan jorobando ustedes. Porque imagínense, alguno que se quiera recibir este año tiene que esperar hasta fin de año que yo le ponga la regularidad y le ponga aprobado la materia. ¿Me entienden? Entonces, si bien yo les dejo a ustedes que elijan la fecha, bueno, eso lo tienen que tomar con responsabilidad también. Lo que yo quiero es que el día que se toma el examen, ustedes sepan. El Ingeniero, compromiso ese de parte de ustedes. Sí. yo le preguntaba porque siguiendo el calendario
que usted nos pasó a principio de año, de cómo se la dictaba la materia, ya deberíamos o estaremos próximos a rendir un segundo parcial, porque usted Sí, dijo sí, que eran sí. 4. Sí, sí. Y bueno, rendirlo, claro, yo pensaba que rendir todo de una era prácticamente imposible, por eso preguntaba, bueno, ya sería cuestión de que coordinemos con los chicos que estemos haciendo la materia para ver cómo vamos graduando los parciales antes del fin de año. Yo no tengo problema de poner la fecha que ustedes quieran. El problema es la experiencia que yo tengo, que ustedes siempre la posponen y después no hay tiempo para tomar los parciales. Por eso yo, mientras sea este régimen de cursado virtual, quiero avanzar lo más que se pueda con la teoría, de manera de que si nos queda poco tiempo para lo que es las clases presenciales, se puedan rendir con mayor holgura, digamos, todas las materias. Lo mismo que pasa con esta materia va a pasar con otras. Y sí, gracias, Inge, por aclararme la duda. Dale. Bueno, están viendo ahí la pantalla, ¿no es cierto? Habíamos visto flujo de carga la clase pasada. Habíamos empezado a hablar de para qué servía un flujo de carga. ¿Algunos se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan que era un flujo de carga? No es el estudio para determinar el estado de la, ¿Qué tipo de estudiar estudio? los estados estacionarios en la línea. Ahí tienen. Flujo de carga es lo que queremos hacer, es calcular tensiones, corrientes, potencia activa, reactiva, pérdidas, etcétera, en estado estacionario. ¿Sí? Es una foto del sistema que la tomamos en un determinado momento. ¿Sí? Eso es lo que es el estudio de flujo de carga. ¿Sí? Ya hemos hablado cuáles eran las aplicaciones. Habíamos dicho cuáles son los modelos que vamos a usar: modelo de transformador, el modelo pi, la línea también modelo pi, puede ser el pi nominal o el pi equivalente según la longitud de la línea, y lo que es generador y demanda, una inyección de potencia activa y reactiva, ¿no es cierto? La demanda será una extracción de potencia activa y reactiva. Hemos dicho que para hacer un estudio de flujo de carga, primero tenemos que armar el circuito equivalente. Partíamos del unifilar pasamos al diagrama de impedancias que tenemos aquí graficado. Bueno. Bueno, ahí les paso la contraseña a partir de las 23 horas. Bueno, hemos dicho que entonces para hacer un estudio de flujo de carga, representamos todo el circuito por unidad. Después, donde teníamos impedancias, calculábamos la admitancia, o sea, hacíamos la inversa, ¿no es cierto? Y después teníamos un paso
intermedio, que es sumar todas las admitancias Young que hay en cada nodo, y armamos la matriz admitancia. La matriz admitancia, hemos dicho, los elementos de la diagonal principal es la suma de las admitancias que concurren a un determinado nodo. Por ejemplo, la admitancia Y11, Y11 mayúscula, que es el elemento de la matriz, va a ser la Y14 más Y17 más Y10 más Y15, ¿sí? Y los elementos de la matriz que están fuera de la diagonal principal van a ser los elementos del circuito que están entre los dos nodos consecutivos de los que se estén considerando. Por ejemplo, la Y12 mayúscula, ¿sí?, sería 0, porque no hay ninguna admitancia que haya entre esos dos. Sin embargo, la Y14 sí sería esta admitancia que está acá, la Y14. O sea, la Y14 mayúscula coincide con la Y14 minúscula, nada más que todos los elementos de la diagonal, los que están fuera de la diagonal, eso hay que cambiarlo de signo. ¿Alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos visto en la clase pasada? Bueno, después lo que tenemos es que con esa matriz de admitancia nosotros la vamos a excitar con las demandas y las potencias generadas, y a partir de eso queremos determinar cuáles son las tensiones. Una vez que tenemos todas las tensiones, ya podemos calcular corriente, podemos calcular cualquier otra variable. ¿Alguna pregunta? Bueno. Analicemos un flujo de carga elemental. ¿Qué es un flujo de carga elemental? Bueno, esto que tenemos aquí graficado. Una línea, ¿sí?, que vincula dos barras, la barra 1 y la barra 2. Sobre la barra 1 entra una potencia, que le voy a llamar potencia generada 1, y sale una demanda que le voy a llamar potencia demandada 1. Lo mismo pasa con la barra 2, potencia generada y potencia demandada. La potencia que va a entrar, ¿sí?, desde la barra 1 a la línea es esta S1. ¿Cuánto vale esa potencia? Vale la potencia generada menos la potencia demandada, ¿sí? Fíjense en que acá este es un circuito elemental donde esto que es la potencia generada es en realidad la potencia que se inyecta a la barra, ¿sí? Y esta potencia demandada es la potencia que sale de la barra. Si bien estoy hablando de potencia generada, podría ser una potencia que ingresa a través de una línea, y la potencia demandada puede ser la potencia que sale por otra línea. Pero bueno, por ahora lo tomemos como si fuese que es un generador y una demanda, ¿sí? Bien, la potencia que entra por el lado de la barra 2, ¿sí?, va a ser S2, también va a ser la potencia generada 2 menos la potencia demandada 2, ¿sí? Esas son potencias aparentes. Tanto la potencia generada como demandada tiene su componente activa y reactiva, ¿no es cierto? Entonces, la potencia, si yo quiero calcular la potencia P1 inyectada, va a ser potencia generada 1 menos potencia demandada 1. La Q1 va a ser potencia reactiva generada 1 menos potencia reactiva demandada 1. Bueno, por otra parte, las tensiones en las barras van a tener un módulo y ángulo, ¿sí? La tensión de la barra 1, ¿sí?, va a ser módulo de 1 por delta 1. La tensión de la barra 2, módulo de 2 por delta 2. ¿Sí? La corriente, bueno, sabemos que la potencia es U por I conjugado, entonces la corriente va a ser potencia conjugada sobre U1. Bueno, ahora, si queremos nosotros calcular cuál es la potencia
que entra por acá, ¿cuál sería la expresión? Bueno, tendríamos que calcular la corriente I1. ¿Cuánto vale la corriente I1? Es la corriente que circula por la rama serie más la corriente que circula por la rama paralelo. Entonces, ¿cuánto vale la corriente que viene por el capacitor? U1 sobre JXC. ¿Sí? Como es capacitivo, es negativo. Y la corriente que viene por la rama serie va a ser la diferencia de tensión, ¿no es cierto? U1 menos U2 sobre la impedancia. Bueno, aquí está toda la operación, no me quiero detener en eso ustedes después lo siguen. Calculo la potencia aparente como 1 por I1 conjugado, entonces voy a tener U1 con un ángulo de delta 1 por I1 conjugado, que sería esto es I1, aquí está ya conjugado. En definitiva, la potencia me queda esta expresión que está acá. De esa expresión, a ver, la analicemos un poquito, va a ser módulo de 1 al cuadrado con un ángulo de 90, módulo de 1 al cuadrado con un ángulo de phi, ¿sí? Sobre z, phi es el ángulo de la impedancia, y después tenemos módulo de 1, módulo de 2, por phi menos delta 1 menos delta 2, o sea, el ángulo de la impedancia más delta 1, que es el ángulo de la tensión 1, menos delta 2, el ángulo de la tensión 2. Si yo quiero calcular la potencia activa y reactiva, es directamente la parte real y la parte imaginaria. Bueno, la parte real queda U1 al cuadrado sobre z coseno de phi menos U1 U2 sobre z coseno de phi más delta 1 menos delta 2. Q menos 1 cuadrado sobre xc más U1 cuadrado sobre z seno de phi menos U1 U2 sobre seno de phi más delta 1 menos delta 2. Bueno, ¿qué es lo que se observa acá? Que la potencia queda definida en función de las tensiones, ¿sí? Tensiones con módulo y el ángulo que está aquí, delta 1 menos delta 2, ¿sí? Y queda definido también en función de la impedancia. Aquí aparece el módulo y el ángulo queda aquí adentro de los cosenos. Bueno, la potencia reactiva también va a utilizar las mismas variables: tensión, el módulo y ángulo, y la impedancia con el módulo y el ángulo. Lo que nosotros siempre conocemos van a ser las impedancias y admitancias, ¿no? Bueno, hagamos ahora un balance de potencia. ¿Qué es un balance de potencia? Es decir, yo tengo la potencia que entra por la barra 1, activa y reactiva, y la potencia que entra por la barra 2, activa y reactiva, ¿no? Acuérdense que siempre es potencia generada menos potencia demandada, y estas son las ecuaciones que hemos obtenido en la diapositiva anterior. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la diferencia entre P1, P2 y Q1, Q2, ¿sí? ¿Qué es la diferencia entre P1 y P2? ¿Qué sería? La potencia activa total vendría a ser la que es entre la potencia generada y menos la demandada. No. P1 es la potencia que entra por aquí, que es potencia generada 1 menos potencia demandada 1. P2 es la potencia que entra por aquí, que es potencia generada 2 menos potencia demandada 2. Si yo hago la diferencia de la potencia que entra por aquí menos la potencia que entra por acá, ¿qué me da? Potencia disponible en la línea. ¿La potencia? ¿Cómo? La potencia disponible en la línea. ¿Qué es la potencia disponible en la línea? ¿A qué le llamas potencia disponible? Es la potencia de pérdida. ¿Sí? Lo que entra menos lo que sale son las pérdidas en la línea. ¿Sí? La potencia consumida en la resistencia. ¿Sí?
Y de la misma manera, el reactivo que entra menos el reactivo que sale va a ser el reactivo de pérdidas en la línea, que en realidad va a ser el reactivo consumido por esta bobina menos el reactivo generado por los capacitores, ¿no es cierto?, del modelo. Bueno, entonces si yo tengo aquí esas diferencias, ¿no es cierto?, llego a estas ecuaciones. Bueno, de vuelta aparecen todas las variables que van a intervenir, ¿no? Tenemos la potencia demandada, ¿sí? Potencia demandada, tanto activa como reactiva. La potencia generada, también activa y reactiva, ¿sí? Las tensiones U1 y U2 con sus respectivos ángulos, ¿sí? Y las impedancias o admitancias según cómo la armemos a la ecuación, ¿no? De esta ecuación, lo que ya hemos dicho, lo que siempre conocemos son las impedancias con módulo y ángulo. Entonces, en este caso sería Z, Phi y XC. ¿Estamos? Entonces tenemos distintos tipos de variables. Hay variables que las llamamos incontrolables, que es la potencia demandada. ¿Por qué variables incontrolables? Porque la demanda no la puedo controlar. Yo no puedo hacer que una estación transformadora consuma 35 megavatios y 23 MVA. No puedo, porque seguramente o tengo que hacer corte o tengo que inventar de dónde poner demanda, pero o sea, la demanda es la que hay, ¿sí? En el día, en la hora y en el minuto que estemos considerando. Eso es un dato. Por eso también decimos que es una variable incontrolable. La única forma de controlar una demanda es cortando demanda, ¿sí? ¿Estamos? Que no es en un principio lo que se quiere hacer. Después tenemos variables controlables. Las controlables es la potencia generada. ¿Por qué? Y bueno, porque yo tengo un parque de generación y yo puedo decidir qué generador va a ser despachado y con qué potencia va a ser despachado, ¿sí? Bueno, después vamos a ver en el otro cuatrimestre un tema que es despacho de generación. Vamos a ver cómo se los despacha, cuál es el criterio para despachar los generadores. Bien, entonces tenemos las variables incontrolables y las variables controlables. También tenemos las variables de estado, que son las tensiones con módulo y ángulo. ¿Qué es una variable de estado? La variable de estado es aquella que me define la situación de la red, ¿sí? He dicho que si conocemos las tensiones de todas las barras, nosotros podemos hacer cualquier cálculo. Podemos calcular corrientes, pérdidas, lo que sea. ¿Se entiende eso? Los tipos de variables. Sí. Bueno, fíjense, si yo tengo dos barras, como tenía ahí, me aparecen dos ecuaciones, esas dos que están en rojo al final. Si yo tengo n barras, voy a tener dos veces n ecuaciones, ¿sí? Por otra parte, si yo tengo dos barras, voy a tener 12 variables. Si yo tengo n barras, voy a tener 6 por n variables. ¿Cuáles son las variables? Tensión en módulo y ángulo, potencia generada,
activa y reactiva, y potencia demandada, activa y reactiva. Entonces, si yo tengo 2n ecuaciones y 6n variables, quiere decir que yo tengo 4n variables que no conozco. Un sistema de n ecuaciones necesita n variables. Aquí yo tengo 2n ecuaciones, 6n variables y por lo tanto tengo que especificar 4n variables. ¿Estamos? Ahora veamos qué es lo que se especifica y qué es lo que se asume. Bueno, aquí aparecen los tipos de barras que se definen en un estudio de flujo de carga. Aparecen las barras de carga, las barras de control de tensión y las barras flotantes. Las barras de carga también se les llaman barras PQ, ¿sí? Porque conozco la potencia activa y reactiva. En todos los tipos de barras, el dato va a ser la potencia demandada, tanto activa como reactiva. ¿Estamos? Siempre voy a conocer como dato la potencia demandada. Entonces, si yo tengo una barra de carga, ¿sí? Y en esa barra, como esta que está acá, si yo tengo generación, tengo que especificar cuál es la generación, ¿sí? O sea, yo tengo que saber cuánto es la demanda, que es dato, 10 megavatios más 5 MVA, y tengo que saber cuánto es la potencia generada, ¿sí? 20 megavatios más 10 MVA, lo que fuera, ¿sí? ¿Cuándo se usan estas barras de carga? Las barras de carga son fundamentalmente todas las barras, la mayor parte de las barras que hay en un sistema de transporte, ¿sí? En un sistema de transporte tengo pocas barras de generación y muchas barras de demanda, ¿sí? Porque la generación generalmente está más bien concentrada y con una cantidad de generación yo puedo alimentar varias barras, ¿no es cierto? Entonces, siempre se tiene muchas demandas, muchas barras con demanda y pocas barras con generación. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, la mayor parte de las barras van a ser barras PQ, ¿sí? Aproximadamente el 90% de las barras son barras PQ. Y en esas barras PQ, como conozco la por favor, ahí no sé quién tiene el micrófono, Gabriel Vega. Como conozco la potencia generada y demandada, ¿sí? Lo que tengo que calcular es lo que está en rojo, que es la tensión en módulo y ángulo. Así, una barra de carga en el NOVA puede ser la barra Tucumán Norte, Estática, Sarmiento, Santiago Sur, Santiago Oeste, Salta Sur, Salta Norte, Parque Industrial, etcétera, etcétera. Y también podría ser, por ejemplo, una barra PQ, el Cadillal, ¿sí? En esa barra no tengo demanda, pero sí tengo generación. Pero es una generación que se podría decir que es una generación que no influye mucho en la red de transporte. Entonces las generaciones chicas generalmente se las toma también como barras PQ. Se asigna cuál es el valor de la potencia activa y reactiva generada, ¿no? ¿Estamos? Después tenemos las barras de control de tensión, esta que está aquí en el medio.
Las barras de control de tensión también siempre tengo la potencia demandada, activa y reactiva, que es dato. En estas barras se llama control de tensión. Yo defino cuánto va a ser el módulo de la tensión. Yo digo, bueno, en esta barra yo quiero que la tensión sea 133 kilovoltios, o quiero que sea 131,95 kilovoltios. Le doy un valor específico, ¿sí? Para poder controlar la tensión, lo que hace falta es algún elemento que inyecte reactivo, ¿sí? Entonces, en las barras de tensión yo tengo que tener un generador, tengo que tener un capacitor variable, obviamente, o una máquina sincrónica que me aporte reactivo nada más. ¿Estamos? Entonces, en la barra PB yo controlo la tensión. ¿Cómo la controlo? Con un determinado valor del reactivo. ¿Cuánto es el reactivo que necesito para controlar ese módulo de tensión? No lo sé. Ese valor del reactivo va a salir del estudio del cálculo del flujo de carga. Del mismo método me va a arrojar cuánto vale ese reactivo, ¿sí? Pero en estas barras yo fijo cuánto vale la potencia activa generada, ¿sí? Y como el ángulo de la tensión depende de la potencia activa, ¿sí? Entonces ese ángulo es el que tengo que calcular. Ese es el valor que va a salir del método matemático del estudio del flujo de carga. ¿Estamos? Entonces, resumiendo, barras PV, se asigna el módulo de la tensión y la potencia activa generada. Calculamos la potencia reactiva generada y el ángulo. ¿Está claro? ¿Dónde vamos a usar barras PV? Donde yo tenga algún elemento para controlar tensiones. Generalmente se lo usa donde tiene que haber alguna generación, ¿sí? Tiene que haber alguna generación y generalmente se eligen barras donde hay una generación importante, ¿no? Como le decía, el Cadillal es una generación chiquita que no mueve el amperímetro, ¿sí? No mueve la aguja del amperímetro, pero si yo considero, por ejemplo, la barra del Bracho, que está llena de generadores, esa puede ser PV. La barra de Güemes en Salta puede ser PV, ¿sí? La barra de la Central Independencia en Tucumán también es PV, ¿sí? ¿Estamos? Y como no hay muchas barras de generación, entonces por eso las barras donde se hace el control de tensión generalmente son un 5% del total de las barras de una red eléctrica. Bien, ahora vamos a una barra muy especial, que es la barra flotante. A esa barra se le llama también barra slack, ¿sí? Barra slack en inglés, ¿no es cierto? Barra flotante o barra slack. En esa barra lo que se fija es la tensión en módulo y ángulo, ¿sí? Y se tiene que calcular la potencia generada, activa y reactiva. La demanda, como siempre, es dato. Presten mucha atención ahí, que la cantidad de barras flotantes, ahí dice 1. No es el 1%, sino 1. Piensen ustedes en una red eléctrica. En esa red eléctrica yo defino que una sola barra es flotante. ¿Por qué es esto? Porque en la barra flotante no solamente estoy asignando el módulo de la tensión, sino el ángulo. Entonces, yo al asignar el módulo y el ángulo,
específicamente el ángulo, no puedo especificar el ángulo de otra barra. No puedo decir la barra, el ángulo de la tensión en el brazo va a ser 0 y el ángulo de la tensión en la barra de Tucumán Norte va a ser 10 grados. No, porque una vez fijado el ángulo en una barra, todos los otros ángulos, ¿sí?, salen del cálculo. Y generalmente el ángulo para la barra flotante se elige como 0. De manera que cuando uno lee el ángulo de cualquier otra barra, ¿no es cierto?, sabe que es ese ángulo referido a la barra flotante. ¿Dónde se elige la barra flotante? Fíjense, como del cálculo también tengo que determinar la potencia activa y reactiva generada, se elige como barra flotante alguna donde haya una generación grande, ¿sí? Generalmente se eligen generadores grandes. Si hablamos del SADI, por ejemplo, una barra flotante puede ser en Balsa, ¿sí?, la central nuclear en Balsa. Generalmente también se la elige una barra que esté lo más cerca también del centro de carga, en lo posible. En lo posible. A veces también cuando se la elige también en el límite o en la frontera con otras regiones. Por ejemplo, si yo quiero modelar la red NOAA, el NOAA termina en Recreo. De Recreo sigue la línea hacia Malvinas, ¿no es cierto? Y después, en 500 kilovoltios estamos hablando, ¿no? Y después también el último punto en el norte es Monte Quemado. De ahí sigue para Chaco. Entonces, si yo solamente quiero modelar la red NOAA, podría poner una barra slack ahí en el límite, ¿sí?, y considerar que el resto de la red se comporta como si fuese un generador muy grande. ¿Se entienden los tres tipos de barras? Sí. Es muy importante que ustedes entiendan el tema de la barra flotante. Es uno solo, ¿sí? Además, la barra flotante es como la barra que hace que cierre todo el cálculo, porque es la que en el caso de, por ejemplo, de una barra flotante que está en el límite, en la frontera de una región, ahí entra toda la demanda, la generación necesaria para que cierre el cálculo de lo que está sucediendo adentro de la red. Bueno, ¿alguna pregunta? Esto se va a ir aclarando también en la medida en que vayamos viendo qué es cómo se resuelve un flujo de carga. Bueno, para resolver un flujo de carga ya hemos aprendido una herramienta que es el sistema por unidad. Ahora tenemos que aprender cómo resolver un sistema de ecuaciones. Fíjense, tenemos esta ecuación que está aquí abajo. Fíjense de complicada que es, y son solamente dos barras. En una red eléctrica podemos tener muchísimas barras. Por ejemplo, en el NOAA tenemos como 100 estaciones transformadoras. Cada una de esas estaciones transformadoras tiene barra en 132, en 33 y 13, generalmente. Entonces, vamos a tener más de 300 barras, porque las barras de 13, realmente las estaciones transformadoras tienen varias barras de 13 o varias barras de 33. Entonces, en el NOAA solamente, por ejemplo, tenemos 300 barras. Así que imagínense de complicado que sería resolver un sistema de
ecuaciones de 300 barras. ¿Cómo hacemos? Bueno, necesitamos método de solución de ecuaciones. La resolución de ecuaciones no lineales o resolución de sistema de ecuaciones lineales por método de Gauss, ese no lo voy a explicar, ese ustedes lo saben de memoria. Y sí vamos a ver otros sistemas de ecuaciones. Veamos primero el método iterativo de Gauss. Método iterativo de Gauss, esto es un repaso en realidad, porque esto lo han visto con el profesor Cacho, es incógnitas. Las incógnitas son x1, x2 y x3. ¿Sí? Vamos a tener los coeficientes que acompañan a las variables. Para la primera ecuación lo voy a denominar A11, A12, A13. Y el término independiente va a ser I1. De manera análoga para el caso de las ecuaciones, la segunda y la tercera. Bueno, ¿cómo se resuelve este sistema? Vamos a primero despejar una variable de cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, de la ecuación 1 despejamos x1. ¿Cuánto vale x1? Va a valer y1 menos a12 por x2 y menos a13 por x3. Todo eso sobre a11, ¿no? ¿Qué es lo que tengo aquí escrito? y1 menos a12x2 menos a13x3 sobre a11. Si despejo x2, va a ser y2 menos a21 menos a21x1 menos a23x3 sobre a22. ¿Qué es lo que está escrito? Y bueno, lo mismo con x3. 1 sobre a3 por y3 menos a31x1 menos a32x2. ¿Qué es lo que plantea el método iterativo de Gauss? ¿Qué es el método iterativo? En una iteración, lo que tenemos que hacer es primero tomar unos valores iniciales. Supongo por algo que sé, por experiencia, o tiro tres números al azar, ¿sí? Y digo, yo supongo que estos van a ser los resultados del sistema de ecuación, ¿no? x1 0, x2 0 y x3 0. Como les digo, pueden ser valores al azar o valores que pueden guardar alguna relación con el problema que uno está analizando, ¿no? Entonces, voy a calcular nuevos valores de x1, x2 y x3 a partir de estos valores que tenía, que he supuesto. Entonces, reemplazo x1 0, x2 0, x3 0 en estas ecuaciones, ¿no es cierto? Que es lo que está acá en azul. Entonces, a partir de los valores que yo he supuesto como base de la iteración 0, son los valores iniciales, obtengo los valores que toma esa variable, ¿sí?, para la primera iteración. ¿Sí? Al renglón seguido lo que tengo que hacer es comparar cuál es el error que hay entre el valor que he supuesto y el valor que me tira como resultado esa iteración. Entonces voy a hacer la diferencia. x1 de la primera iteración menos x1 0. x2 de la primera iteración menos x2 0. Y así. ¿No es cierto? Se toma el módulo directamente. Y eso lo comparo con un determinado error. ¿No es cierto? Entonces, bueno, el error va a ser de 0,1, de 0,001, de una milésima, una millonésima. Bueno, va a depender del problema que esté resolviendo. Bueno, si al menos una de esos errores
es mayor del error fijado, aceptado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero que el error sea de una centésima, si una de esas variables supera el error de una centésima, entonces tengo que seguir con el proceso de iteración. ¿Cómo hago la segunda iteración? Bueno, tomo los valores iniciales x1, x2, x3 obtenidos en la iteración anterior. Estos rojos que están acá van a ser ahora mis nuevos valores iniciales. Y los reemplazo de vuelta en todas las ecuaciones, ¿sí? Y así obtengo los valores de la segunda iteración para las tres variables. Bueno, cuando ya tengo ese resultado, vuelvo a hacer el cálculo de errores, ¿sí? Y me fijo si es menor que el error especificado. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, veamos un ejemplito sencillo. Ahí tengo el sistema de ecuaciones de arriba, menos 3x más 2y más z igual a 0, x más y más 2z igual a 4, 5x más 2y menos 8z igual a menos 1. Bueno, despejo en cada una de las ecuaciones una de las variables, ¿no? Entonces, x de la primera ecuación va a ser 2y más z sobre 3, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde está el cursor? O sea, paso el 3x para este otro lado, para la derecha, entonces me queda más 3x igual a 2y más z. Entonces, divido todo en 3 y mi variable x. Lo mismo hago con las otras ecuaciones, ¿sí? Y va a ser igual a 4 menos x menos 2z, ¿sí? Y z, lo paso para aquí, me queda 5x más 2y, el menos 1 lo paso para aquí, me queda más 1 sobre 8. Z igual a 1 octavo de 1 más 5x más 2y. Bueno, ahora, primera iteración. Porque a mí se me ocurre, y solamente porque a mí se me ocurre, yo digo, el resultado para mí va a ser que las tres variables valen 0. Entonces, en la primera iteración, yo supongo como valores iniciales los tres variables igual a 0. Entonces, reemplazo. La primera ecuación era 1/3 de 2y más z. Entonces aquí tengo 1/3 de 2 por y igual a 0 y z igual a 0. 2 por 0, 0 más 0, 0 sobre 3, 0. ¿Y cuánto valía? 4 menos x menos 2z. 4 menos x, 0 menos 2z, 2 por 0. Me queda 4. Y z, 1 octavo de 1 más 5x más 2y. ¿Sí? Entonces, 1 más 5 por 0, más 2 por z que es 0, igual a 1 octavo, 0,125. Y ahora para cada una de estas variables, le hago el control. El valor nuevo menos el valor viejo. El valor nuevo de x de la primera iteración es 0, menos el 0 que tenía antes. 0. Buenísimo. Error 0. Veamos qué pasa con la otra variable. 4 menos 0, 4. Bueno, es un error grande. Y el otro va a ser menos 0,125 menos 0, también 0,125. Entonces, yo rechazo este sistema, esta resolución, porque el error es grande. Ahora voy a la segunda iteración. La segunda iteración, los valores iniciales son los que encontré en la iteración anterior. 0, 4 y 0,125. Ahora reemplazo de vuelta. X igual a 1/3 por 2y más z. X igual a 1/3 por 2y. Y vale 4. Más z. 0,125 me da 2,708.
Después tengo y igual a 4 menos x menos 2z. 4 menos x salió 0, menos 2z, 2 por 0,125, resultado 3,75. Y z era 1/8 de 1 más 5x más 2y. Bueno, este es positivo, ¿no? 1 más 5 por 0 más 2 por y, me queda 1,125. Y ahora hago el control. 2,78 menos 0, 3,75 menos 4 y 1,125 menos 0,125. Bueno, ahora tengo estos errores, los cuales todavía serían grandes, y sigo iterando, ¿no es cierto? Para la tercera iteración, los valores iniciales van a ser 2,708, 3,75 y 1,125. Bueno, ¿se entiende, no? Sí. Bien. Bueno, fíjense qué es lo que puede suceder. Aquí tengo dos sistemas de ecuaciones. El de arriba era el que estábamos resolviendo nosotros. Y esta es la iteración, valor inicial, iteración 1, 2, 3, 4, etc. En la primera, el valor inicial, las tres variables eran 0. Y aquí ustedes ven cómo van variando los resultados en las distintas iteraciones. ¿Qué es lo que se ve acá? Lo que se ve es que el resultado cada vez se hace más grande, ¿sí? No es que se acercan a un valor final, sino que cada vez se hace más grande. El error, si nosotros vamos calculando el error se va a ir haciendo cada vez más grande, ¿sí? Y eso es lo que llamamos o decimos que el sistema de ecuaciones diverge, ¿sí? El sistema de ecuaciones diverge cuando no encontramos un resultado por más que seguimos iterando. En cambio, este otro sistema de ecuaciones, fíjense, también he partido con valor inicial 0 y fui resolviendo para distintas iteraciones, y fíjense cómo lentamente se van acercando a un valor final. No necesariamente, aquí es como que todos se acercan al valor 1. No necesariamente todos tienen que llegar al mismo valor 1, ¿cierto? En este sistema la solución es 1, pero podría haber sido una variable que sea 1, otra variable que sea 2, otra variable que sea 3,45, etc. ¿Se entiende? Entonces el primer sistema, resolviéndolo por Gauss, diverge. El segundo sistema de ecuaciones, resolviéndolo por Gauss, converge. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a otro método. El método iterativo de Gauss-Seidel. Para resolver este método también se parte de el sistema de ecuación original, se despeja cada una de las variables. Para la primera iteración también tomo unos determinados valores iniciales, resuelvo la primera ecuación con los valores iniciales que tengo acá, y de esta primera ecuación yo ya tengo mi valor x1 de la primera iteración. Entonces el razonamiento ahora es decir, bueno, si ya conozco ese valor y se supone que ese valor se debiera ir acercando a la solución, ¿para qué voy a esperar a terminar toda la iteración para usarlo? ¿Por qué no lo uso en esta misma iteración? Entonces, en las ecuaciones siguientes, cuando yo resuelvo las variables, ¿no es cierto?, para la primera iteración, si yo ya conozco x1 de la primera iteración,
lo uso acá y lo uso aquí, ¿sí? En la segunda, para resolver x2, lo que yo no conozco es x3. Entonces el x3 sí lo tomo desde del valor que yo he supuesto, de los valores iniciales. Obtengo x2 y ese x2 lo uso en la ecuación siguiente. Entonces, para n variables, ¿no es cierto?, que yo esté utilizando, siempre voy a utilizar en la primera ecuación, ¿sí?, todas las n-1 variables iniciales, ¿sí? En la segunda ecuación, n-2 variables iniciales. En la tercera, n-3, y así, ¿sí? Y en la última, ya voy a calcular la última ecuación, la última variable, la voy a calcular con todas las variables que he obtenido en la misma iteración. ¿Se entiende? Todo lo que está aquí en rojo es de la primera iteración y todo lo que está en azul es de los valores iniciales. Y bueno, ahora lo mismo que antes, ¿no? Calculo el error. Si al menos uno de esos errores es mayor que el que yo he especificado, entonces vuelvo a calcular. Mis nuevos valores iniciales van a ser estos que están aquí, x1, x2 y x3, superíndice 1. Y ahora tengo que calcular x1, x2, x3, superíndice 2. De vuelta, para la primera ecuación, utilizo x2 y x3 de la iteración anterior. Aquí, en la segunda ecuación, x1 ya lo conozco de esta iteración, entonces lo uso. El x3 no, lo uso de la iteración anterior. Y para este x3, bueno, utilizo todo lo que conocí antes. Y así sucesivamente. Veamos cómo sería el ejemplo que hemos hecho antes. Tomo la primera iteración, los valores iniciales x y z, valer 0. Para la primera la primera ecuación utilizo los valores de y de z iniciales y calculo x, que sale 0. Aquí hay una coincidencia, ¿no? Que el x1, ¿sí?, que x1 sea igual al x0, ¿sí?, y salga 0 los dos, una coincidencia nada más. Para calcular y de la primera iteración, que era 4 menos x menos 2z, 4 menos x, utilizo este x y el 2z, el z inicial. ¿Sí? Y el z, bueno, aquí sí hay un errorcito de color, es 1/8 de 1 más 5x más 2y, ¿sí? X, utilizamos este que hemos calculado aquí, y el y es este que está acá. Entonces este tendría que ir pintadito de rojo también. ¿Sí? Me da entonces la primera iteración 0, 4 y 1,125. Calculo los errores, me parecen esos errores grandes, voy a la segunda iteración, ¿no es cierto? Tomo valores como valores para la segunda iteración, estos que están acá. Bueno, aquí hay un error de signo, es 1/8. Y de vuelta resuelvo. Para la primera iteración, el 4 que está acá y el 1/8 que está aquí, ¿sí? Para la segunda iteración, que era 4 menos x menos 2z, va a ser 4 menos x. Bueno, aquí está mal escrito, es este valor, es 3,401 menos 2z, 1,291. Bueno, habría que revisar este valor. El resultado está bien, esto es lo que está mal, la expresión. Y en el último utilizamos los resultados que hemos obtenido acá. Bueno, aquí hice un copy-paste y lo hice mal. Les pido disculpas. Entonces, este z va a ser menos 1 más 5 por x, va a ser 5 por 3,401, más 2 por y, ¿no es cierto? Va a ser 2 por 1,291.
y obtengo el valor. Calculo los errores y bueno, si esos errores están por encima de lo que yo he especificado, tengo que volver a hacer los cálculos. Ahora fíjense, estos son los mismos sistemas de ecuaciones que hemos usado antes. Utilizando el método de Gauss, ¿se acuerdan que esto divergía? Bueno, con el método de Gauss-Seidel, fíjense que converge. Lentamente, pero converge. Y el otro sistema que convergía, aquí converge mucho más rápido. Aquí está comparado, ¿ven? Por el método de Gauss, el primer sistema, y aquí utilizando con Gauss-Seidel. Lo que esto divergía, ahora converge. Y lo que este tenía una convergencia, no muy rápida, con este converge más rápidamente. Entonces, bueno, ahí ven ustedes cómo la convergencia va a depender del sistema de ecuaciones que estemos usando y va a depender también del método de resolución del sistema de ecuaciones, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, el hecho de que un sistema tenga solución no necesariamente implica que el sistema converja. Fíjense, el sistema este tiene solución. X igual a Y igual a Z igual a 1, es la solución. Pero si lo resuelven por el método de Gauss, no converge, por más que tiene solución. ¿Se entiende? Sí, si con el método de Gauss, si yo siguiese haciendo iteraciones, ¿puede cambiar esa divergencia? No. No. Lo más probable es que siga divergiendo. Si vos ya haces unas cuantas iteraciones y sigue divergiendo, no creo que llegue a un resultado. Ingeniero, para un cálculo, ¿cuántas iteraciones hay que hacer para saber si llega? Bueno, como te digo, esto si uno hace un programita para resolver, ¿no es cierto? La cantidad de iteraciones necesarias para llegar a la solución va a depender del sistema de ecuaciones y va a depender también del método que elijas. La cantidad de iteraciones que vas a hacer es, por un lado, vos tenés que definir un límite para que si el sistema diverge, la máquina no se clave y siga calculando, ¿sí? Y también deberías elegir un límite por si converge muy lentamente. ¿Cuál es ese límite? Bueno, ese lo podés definir vos. Va a depender de cuánto se demore cada iteración, va a depender de la capacidad de la computadora y del tiempo que quieras esperar a que el sistema tenga la solución. En estos métodos de Gauss-Seidel pueden ser bastantes las iteraciones, ¿no? Vamos a ver otro método mañana, el de Newton-Raphson, que un sistema grandísimo, como es todo el sistema nacional argentino, por ejemplo, converge en menos de 7 iteraciones. En 4 iteraciones ya puede estar convergiendo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, gracias. Sí, ingeniero. ¿No? Bueno, nos vemos mañana. Ya estamos en horario. Bien, ingeniero. Bueno, hasta mañana. Buenas noches.